Hola, hola. En el episodio de hoy conoceremos la historia de una mujer que nos contará cómo ha transitado desde su propia vivencia el sentirse vacía algunas veces y cómo ha hecho las paces con ese sentir, permitiéndose ir a lo más profundo de su ser y conectar con otras mujeres. Nos contará cómo diversas situaciones la llevaron a que tuviese que vaciarse y reconstruirse en un proceso lleno de aceptación, amor, perdón y acción, que le cambió la perspectiva y le permite hoy elegir de una manera consciente lo que le aporta a su bienestar. Ella es Marcela Almeida, profesional en psicología, docente y coach, con experiencia en formación empresarial y con trayectoria en el servicio a las comunidades vulnerables. Acompáñame a conocer su historia. Bienvenidas a Historias entre Amigas, el podcast, un espacio de conversación entre mujeres con una mirada libre, respetuosa y sensible que nos permite conectar con nuestra esencia, esa que como mujeres nos unen, nos identifican, tejen nuestra historia de vida. Tu historia puede ser similar a la mía. Mis miedos pueden coincidir con los tuyos y aunque nuestra vida no es un cuento, te apuesto a que si fuera un libro, valdría la pena leerlo. Soy Karina Abril y te invito a que tú seas la protagonista de tu vida, a crear una comunidad libre de juicios y llena de aprendizaje por medio de las historias reales y diferentes puntos de vista que nos permitan descubrir juntas lo valioso de ser y estar en este lindo y apasionante camino llamado vida. Hola, hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Historias entre Amigas, el podcast. Hoy con una invitada muy especial, una amiga, una persona que puedo llamar amiga, que hemos coincidido en muchos espacios, una mujer que admiro, respeto y que estoy muy honrada y agradecida que haya aceptado la invitación a este espacio. Marce Almeida, bienvenida. Gracias, Cari, por la invitación. Súper emocionada de estar acá. Y pues nada, arranquemos. Bueno, Marce, gracias. Nuevamente gracias por abrir tu corazón. Quiero contarte que eres la primera, eres pionera porque iniciamos a contar historias en el podcast. Quiero contarles que en esta primera temporada vamos a leer juntas. Y hago la invitación a que nos demos la oportunidad a través de un cuento a descubrir juntas la historia de cada invitada. Para esto hicimos una adaptación de algunos de los cuentos del escritor Jorge Bucay, de su libro Cuentos para Pensar. Esto es un poco la metodología que se usa en el Club de Amigas, en donde una mujer, por medio de un cuento, se hace una experiencia o una actividad vivencial. Aquí en el podcast lo que queremos es conocer a profundidad la historia de esa mujer que lideró el club en su momento y pues queremos conocer su historia, sus vivencias y el sentir que le dejó esta historia. Entonces, Marce, si me lo permites, voy a leer la adaptación que hicimos de un cuento muy lindo que se llama La ciudad de los pozos de Jorge Bucay. Un día, esta mujer se encontró con una ciudad en la que en lugar de estar habitada por personas había pozos vivientes. A la ciudad llegó una nueva idea de que todo ser viviente debía cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. A un pozo que veía a sus camaradas ensanchándose desmedidamente, se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Y se dio cuenta de que para ir a lo profundo debía vaciarse de todo contenido. Así, a medida que profundizaba, un día encontró agua. Así que la tierra, revitalizada por el agua, empezó a despertar y floreció. Otro pozo vio y decidió correr también el riesgo del vacío. Pronto los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, pues el mismo río que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Así, la mujer se dio la oportunidad de profundizar en la comunicación que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos. Qué lindo cuento, Marce. ¿Qué sientes al volverlo a leer y escuchar? Cuéntame. Me ericé. Es un cuento que cada vez que lo escucho me genera muchísimas emociones, porque precisamente si lo llevo a mi vida, yo creo que llegó en el momento indicado para recordarme y para aterrizar muchas cosas.
Entonces me emociona muchísimo. Cada vez que lo escucho late mi corazón muy fuerte. Es que el cuento es muy lindo y justamente este autor, Jorge Bucay, por medio de los cuentos nos lleva a todo un viaje interior, ¿no? Que a quienes les interese y quieran profundizar, los invitamos a que busquen el libro, a que conecten con los cuentos. También si lo quieren leer completo, se llama La ciudad de los pozos. ¿Vale? Lo que leímos aquí fue una adaptación. Y el cuento original termina así y lo voy a traer en este momento, lo voy a leer para poder iniciar la conversación. En el cuento dice que la búsqueda de aquellos pozos les había deparado un nuevo secreto del punto de contacto, la comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Por eso hemos llamado a este segundo episodio El coraje de vaciarse para encontrarse. Esta es la historia de Marce Almeida. Marce, ¿qué fue para ti encontrar este cuento? Para mí encontrar este cuento fue, como lo mencioné, aterrizar muchas cosas, llenarme de una cantidad de emociones que generaban en mí recuerdos a partir de un proceso que tuve y que he estado teniendo también. Entonces, ese cuento para mí en sí fue un reconectarme, encontrarme nuevamente y empezar a poder transmitirlo y enseñarlo tal vez enseñarlo desde lo que yo había vivido. Entonces, es un cuento muy, muy lindo para mí. Para mí significa muchísimo, muchísimo. ¿Y qué había vivido Marce que le conectó justamente con el cuento? ¿En qué momento de su vida se sintió vacía o en qué momento sentiste o digamos que el punto de conexión con el cuento? ¿Qué suceso de tu vida no lo podrías acá compartir? Cari, literal quedé vacía. Y pues voy a contar. Hace ya cumplo 5 años precisamente de un proceso que tuve con una cirugía. ¿Sí? Okay. Esta cirugía fue una laparotomía a partir de un sangrado interno que llevaba días. Okay. ¿Sí? Y a partir de ello, ahí empezó todo. O sea, el hecho de encontrarme con el cuento fue recordar ese suceso porque pues mi cirugía fue abrirme todo el abdomen, lo abrieron, sacaron todos los órganos para revisar por qué era el sangrado y luego dejarme 2 días abierta, meter otra vez los órganos porque no sabían de dónde provenía el sangrado. Qué fuerte. Y tú estás, o sea, es decir, ¿cómo llega esta enfermedad? Normalmente el cuerpo, o sea, ¿te avisó? ¿Fue un solo momento? ¿O sentiste un dolor y te fuiste para la clínica? ¿Cómo fue ese suceso? El proceso fue, yo decía que era algo muy bobo, ¿sí? Y resulta que no era tan bobo porque mi cuerpo sí me dio muchas señales. Como esas banderitas rojas. Sí. Yo empecé, eso empezó un lunes. Okay. ¿Sí? Un lunes, incluso fue una semana antes de Semana Santa. Okay, ¿sí? Lunes, y ese lunes yo empecé a sentirme mal. ¿Cómo mal? Me empezó a doler la cabeza. Sentía como que me iba a dar, se me iban las luces, me iba a dar la pálida, ¿no? Sí. Tenía como un leve dolor abdominal, ¿sí? Sí. Como un cólico, Okay. ¿sí? Y el dolor persistía y pasaban los días y yo, la verdad, nunca le presté atención. Lo ignoraste totalmente, minimizaste. Así fue. Lo minimicé, mi cuerpo todo el tiempo estuvo alerta, avisándome, y yo decía, no, es que tengo que comer. No, es que de pronto comí a deshoras. No, es que de pronto estoy muy acelerada. No, es que de pronto tengo tantas cosas que hacer que mi cuerpo está reaccionando así. Entonces, claro, pasaban los días y al día jueves, el día miércoles en la noche, yo empecé a sentir un dolor mucho más fuerte y esa noche lo que yo hice fue cenar
incluso yo estaba acá en Bucaramanga, iba para Piedecuesta, Ujú. me bajé en Provenza porque dije, no, me va a dar la pálida, voy a comer. Ok. Me bajé del carro en el que estaba, fui a comer y ya me sentí mejor, llegué a mi casa y resulta que me voy y me tomo 2 doles. Que ya aparte automedicándote. Sí, total. Eso, Sí, eso por lo favor, hacemos los que nos mucho. están escuchando, no lo hagan. Sí, no eso lo lo hagan. hacemos mucho. Y me tomé 2 doles porque tenía un dolor y ya era un poco más fuerte. Y a la madrugada, pues ya el dolor era insoportable. Ujú. Entonces, y de ahí pues yo no recuerdo muchas cosas realmente. Ok. ¿Sí? Claro, inicia todo el proceso, me imagino que Ujú. hospitalización y demás, ¿sí? Ajá. Ujú. Y pues, según lo que me dicen mis papás, mi familia, Ujú. pues claro, yo entro en shock y me desmayo. Claro, y cuando entro allá, pues era que no encontraban qué era lo que tenía. Y resulta que era que me estaba desangrando. Ok. Y por eso dicen que entras a cirugía y Ujú. hacen toda esta intervención de sacar literal tus Todos los órganos y órganos. Ajá. muy, muy fuerte. Gracias, Marce, por abrir tu corazón y compartir este momento que no debió ser nada fácil. ¿Y qué crees ahora que ya obviamente han pasado los años y que has hecho pues tu profesión, Marce es psicóloga, entonces digamos que has hecho todo un proceso de introspección de este suceso? ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué crees que llevó a tu cuerpo a colapsar de esa manera? Uf, yo lo que siempre he pensado de ese momento es que estaba demasiado saturada, Ujú. ¿sí? Y como estaba tan saturada, ¿a qué le llamo saturada? A que estaba en un millón de cosas, ¿sí? Ok. Estaban haciendo muchas cosas, no me devengaban lo que yo quería. Ujú. Entonces hacía, porque para mí la proactividad era estar metida en millones de cosas, Hacer, hacer, hacer. Ajá. hacer y sentir lo menos posible. Ok. Sí, para mí era eso. Ujú. Entonces yo me la pasaba sonriendo. ¿Y cómo estás? Súper bien. ¿Cómo estás? Muy Ujú. bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Pero no me permitía sentir, ¿sí? Ok. La tristeza, el dolor, la angustia, la vulnerabilidad. Para mí eso no estaba dentro de mi lenguaje, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, la proactividad era eso, hacer todo el tiempo. Y llega un momento donde mi cuerpo colapsó y se cansó, estaba cansado, porque Sí, eso no venía de un mesecito, venía ya de hace de mucho, mucho mucho tiempo. más tiempo. ¿Y cómo te iba, Marce, con el no, ¿no? Con el no aceptar, porque normalmente a veces de tanto llenarnos de cosas y de ser muy productivos y estamos en un mundo que es dinámico, que es de inmediatez, que es de ya, y entonces tú vamos a la acción y haz. ¿Cómo te iba con el no, con poner límites? ¿Cómo estabas en la relación con esas dos No, palabras, con el no y poner grave, límites? gravísimo, Cari, Ujú. gravísimo porque ni conocía el basta ni conocía el no, Ok. ¿sí? Solo el sí. Ujú. Entonces, para mí los límites no estaban. Entonces, todo era sí a todo, aún pasando por encima de mí. ¿A qué Entonces, costo, no? ¿Hasta qué sí, punto? exactamente. Entonces llega este proceso que me dice, hey, hay que parar un momento, Ujú. espera un momento también, ¿y qué vas a hacer? Porque es que estando quieta, ya con medio cuerpo quieto, ahí es donde descubro cuál es la importancia de escuchar cada parte del cuerpo, Ujú. ¿sí? Ahí es donde entiendo, porque de por sí que el tronco, si no se moviliza, incluso ni las piernas, a mí se me dormían las piernas Claro, la también. recuperación, ¿cómo No, fue la recuperación, no, y que Marce? no me podía reír. Ok. Iban y me hacían visitas y no me podía reír porque me dolía. Ujú. Entonces, si hablaba mucho, y yo que hablo demasiado, los que me conocen saben que yo hablo muchísimo, yo no podía hablar porque entonces, se llena de gases, entonces le empieza a doler el abdomen. Y eso era un dolor horrible, ¿sí? Entonces, Mm. claro, cuando te cosen toda y ves que tienes que, primero, tomar las cosas con calma. Segundo, pedir ayuda y levantar la mano, que eso era otra cosa que Que para tampoco. mí, no, yo podía sola, la Mujer Maravilla, Ok. ¿sí? Entonces yo podía sola con todo y levantar la mano y decir, por favor, ayúdenme al baño, estoy cansada de estar acostada,
levántenme. Para mí fue muy difícil, Claro, muy difícil. emocionalmente muy fuerte, Sí, ¿no? muy Porque fuerte. tenías que, pues, debiste, digamos que la vida de alguna forma te obliga a eso que no considerabas, a eso que no te permitías ni sentir ni hacer, pues hacerlo de una, o sea, ¿era eso ¿Era eso o era eso? o era eso? Exacto, porque no Ujú. podías así recuperarte. ¿Tú qué crees, Marce, ya habiéndonos compartido pues ya obviamente el tema físico, que es digamos que el choque o el momento de tu vida, lo que entiendo, en donde parte como tu vida en dos, por decirlo así? Ahora, ¿qué consideras que era lo que no te permitía ir a lo más profundo de pronto de ti misma? ¿O cuál era ese miedo de pronto de tener la máscara, de hacer todo, todo, yo puedo, yo puedo? ¿Qué crees que pasaba por tu mente en ese momento? Cari, yo pienso que la vulnerabilidad, el hecho de sentirme vulnerable a mí me hacía sentir menos, o sea, Okay. débil, ¿sí? Sí. Me hacía sentir muy débil. Entonces, el hecho de no conectarme con lo que yo era en esencia, ¿sí? A Ujú. profundidad de todas mis emociones, sentimientos, incluso también los pensamientos, Ujú. no me permitía eso, verme frágil. Sí, siempre me Okay. quería ver como muy La fuerte. fuerte. Sí, como lo dije ahora, hace un rato, la Mujer Maravilla literal. Entonces, pienso que para mí eso. Y ahora trayendo el tema del cuento, cuando tú lo lees, porque digamos que cuando en la actividad del club de amigas en la que tú lideraste se elige ese cuento y llega a ti, porque pues la forma en cómo se elige el cuento también es mágico y eso pues se reserva. Cuando tú lo encuentras y lo asocias con esta, con la historia de tu vida, ¿cómo empieza a sanar? ¿Cómo empieza a trabajar esa historia en ti? Cari, yo tengo algo y es que todas las cosas que llegan a mí, yo las aplico para mi vida, ¿sí? Ujú. Y cuando surgió este espacio en el club de amigas de este cuento, para mí fue súper fuerte, Ujú. porque era recordar y tal vez volver a reconectar con muchas cosas que uno, a pesar de que ha vivido ciertos procesos, de repente se olvidan. Ujú. Y fue como volver a decir, bueno, en estos momentos que han pasado tantas cosas, hey, Marcela, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? ¿Estás conectada? ¿Estás feliz? Ujú. ¿O cómo te sientes? Entonces, cuando llega este cuento, fue como, wow, volver a sentirme, ¿sí? A reconectar con cada una de mis, de esas sensaciones, Ujú. ¿sí? Que de repente a veces olvido. Y hay algo súper lindo que me pasa y es que este cuento incluso con mis pacientes Ok. lo, ¿Lo lo, usas? lo he usado porque es que definitivamente que si yo no me doy la oportunidad de quitarme todas esas capas e ir a lo profundo de mí, pues no Ujú. puedo avanzar. Y eso cuando llega este cuento fue para mí, fue eso. Fue como volver a conectar conmigo misma y empezar otra vez a tal vez que si me habían quedado algunas capitas por Ujú. quitarme, era volver a eso y que no me diera miedo porque para mí era miedoso, muy miedoso. Marce, ¿qué has elegido para vaciarte? En el cuento de la ciudad de los pozos se habla de que cada pozo empieza a vaciarse de contenido. Cuando lees esta expresión, vaciarse de contenido, y lo aplicas a tu vida, ¿qué has elegido para vaciarte y poder ir más libre en la vida? He elegido aceptarme Ujú. y algo, un ejercicio que a mí me marcó y creo que todos los años como que lo repito y es el hecho de perdonarme sin darme Sí. látigo, ¿no? Porque antes Ujú. me daba mucho látigo, ahora no me doy tanto látigo y es perdonarme por tal Ujú. vez no darme el suficiente tiempo que merezco, porque ese es el tiempo que uno merece, no es un poco, es demasiado, ¿sí? Y yo creo que aceptarme, perdonarme, llenarme Ujú. de muchísimo amor, ¿sí? Que tal vez me faltaba mucho, muchísimo. Ok. Y
algo lindo es conectarme con la espiritualidad. Ok, qué lindo. Para mí, esa es mi elección ahora, ¿sí? La espiritualidad para mí creo que ha sido como el bastón más fuerte para empezar a seguirme vaciando, porque es una tarea constante, y seguirme encontrando con esa mujer, ¿sí? Claro, y es que en la medida que vas a lo profundo, pues se encuentra finalmente la conexión, pienso yo, o desde mi punto de vista, con uno mismo, ¿no? Y en ese viaje de ir a lo más profundo y conectar contigo misma, más contigo misma, ¿sí? ¿Cómo te va en esa conexión quizás con los demás? O sea, ¿hasta qué punto cuando vas a lo más profundo encuentras, te conectas contigo, eso cómo se ve en los demás, en la relación con los demás? Mira que a pesar de que yo hablo mucho y demás, a mí se me facilita también conectarme con las personas, pero yo soy muy reservada, ¿sí? Hay muchas cosas que la gente pues no conoce de mí, precisamente por eso, como que me doy el permiso de hasta qué punto los más cercanos sí conocen a profundidad, digamos que todas estas heriditas, ¿sí? Sí, sí. Pero a mí me pasaba algo y era que desde que yo estaba muy chiquita, mis amigas, por lo general, y mis amigos, siempre eran mayores que yo, Ok. ¿sí? Entonces, como eran mayores que yo sentía que, claro, me aportaban muchísimo. Y los que estaban de pronto contemporáneos a mí, como que, ay, no, O sea, qué tú pereza. considerabas que no, Sí, qué no te pereza, aportaban. no me aportaban. Ajá. Entonces me pasaba eso, que mis relaciones con las personas eran, a pesar de que me vaciaba, yo decía, no, deben ser mayores que yo, para que me aporten más, ¿sí? Y yo Ok. recuerdo que estaba en el colegio y que mis amigas de por sí eran más grandes que yo. Ok, elegías, te Siempre identificabas elegí, más sí, 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 con sí, las sí. chicas mayores o con las personas mayores. Siempre. Y después que haces este encuentro contigo misma, ¿ya cambia esa relación con de pronto Pues gente más contemporánea? O porque eso va más, creería yo que no va en la edad, sino más como en la forma, no sé, como en el entorno, en la forma de pensar, sí, ¿sí? No se puede clasificar como en una edad. de ver como la vida también, pero a mí me pasa algo que cuando llega el cuento, a mí en el club de amigas fue conectarme con eso, con chicas contemporáneas a Sí, mí, con un mismo sentir, de repente con ciertas heridas, ciertas sí, dolencias, y fue verme a través de ellas. qué lindo. Y eso pues a mí me movilizó bastante porque era darme la oportunidad y la posibilidad de verme a través de una mujer igual a mí, ¿sí? No solamente en edad, en emociones, en pensamientos, en ciertas acciones. Entonces, para mí, creo que fue una reconciliación y una reconstrucción también de muchos juicios y prejuicios Y y creencias que nos creencias. Ay, limitan. sí. Dices algo muy lindo y lo quiero rescatar acá, que son el tema de las heridas, ¿no? Porque finalmente las heridas nos constituyen, ¿no? La Ujú. vulnerabilidad hace parte de la vida y es lindo que en tu historia, en la mía y en la de muchas mujeres seguramente que nos escuchan, pues están presentes. La vulnerabilidad hace parte de nosotras y no está mal permitirnos sentir, permitirnos. Y eso quizás nos ayuda también a conectar un poco con las demás. Marce, ¿cómo te va? Tú mencionabas antes aceptación y cómo te va con el perdón, Marce, con el aceptar esa realidad, ¿sí? Y perdonar también ciertas actitudes que uno tiene o que tuviste con tu entorno, con tu propio cuerpo. ¿Cómo percibes ahorita, por ejemplo, la aceptación y el perdón? Yo lo relaciono mucho con el hecho de soltar el control, Ujú. ¿sí? El hecho de aceptarme y perdonarme hace que vea la vida no desde lo que tiene que ser desde mi mirada, sino lo que ya es, ¿sí? Ujú, Es, es, es precisamente dejarme sorprender, ¿sí? ujú. Porque todos los días hay algo mágico que pasa, ¿sí? Sí. Una palabra, una acción, un gesto.
Entonces, para mí es eso, soltar el control y permitir que las cosas fluyan, que son mucho más sencillas de lo que parecen, mucho Sí. más fácil de, ¿sí? Porque tal vez venía como acostumbrada a que todo fuera complejo, sacrificado, y, ay, no, Que todo sufrido, tiene que ser y difícil. difícil, que si no era difícil entonces no valía la pena. Sí. Y no, ¿sí? Entonces siento que el perdón y la aceptación hace parte de... Y lo que hablas ahorita de soltar el control también es precisamente la libertad también de vaciarse de contenido. Justamente soltar el control es, bueno, me voy a vaciar de contenido y voy a permitirme conectar de otra forma con los demás y conmigo misma. El título que le pusimos a este episodio, Marce, se llama El coraje de vaciarse de contenido. Tú lo escuchas y ¿cuál es tu sentir? ¿Qué piensas cuando lees la frase el coraje de vaciarse de contenido? Es que a mí me estremece muchísimo, Uh-huh. porque el contenido es eso, es como también este frasquito llamado cuerpo Uh-huh. hace que lo que hay por dentro también sea indispensable y no solamente lo que se ve, ¿sí? Porque Uh-huh. sí, se ve muy lindo, Sí. sonriendo, ¡ay, chévere! Pero más allá, vivimos o yo lo vivo así, y es que son muchas emociones, Sí. ¿sí? Al tiempo, muchos pensamientos, muchas cosas que pasan adentro y que definitivamente si no me doy la oportunidad de sacarlo, Uh-huh. pues es que me saturo, me enfermo, ¿sí? Y Sí. mi cuerpo tiene que sacarlo de alguna u otra manera. Y mira que también quiero compartir algo súper importante, y es que a partir de mi profesión, ¿cómo cuesta? Ok, ¿Sí? sí, ¿Cómo cuéntanos. cuesta? ¿Sí? Y cómo por lo menos a mí me pasa que yo le digo a mis colegas, es imposible no ir a terapeuta, al Ujú. psicólogo, ¿sí? Si tienes un coach, alguien que te apoye en el proceso. Porque claro, guardas lo tuyo y después guardas lo del otro, y así, Te por lo menos yo cargas. llevaba la vida así, claro, Ok. cargándome de un montón de cosas que ni siquiera me pertenecían. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo no me pertenece y sigo cargando con eso? Claro, claro, porque Ujú. en tu profesión pues escuchas y escuchas Ujú. historias y escuchas muchas situaciones, problemas y pues tú obviamente tienes los tuyos. Me gusta mucho y resalto que tú como psicóloga menciones que los psicólogos también requieren psicólogos, Claro. terapeutas, Ujú. porque a veces uno por el creer que lo puedo todo y lo hago todo, mira hasta qué punto y a qué costo puede llegar uno a sobrepasar todos los límites del cuerpo, de la mente y No, colapsar. y es que hay que levantar la mano. Por lo menos yo Exacto. siempre le digo a mis colegas, si estamos en un trabajo por lo menos comunitario, sí o sí tenemos que ir al psicólogo, Ujú, ¿sí? Porque no voy a dar lo mismo, aunque esté sonriendo y esté diciendo sí, no, emocionalmente no. Entonces ujú. sí es importante levantar la mano y decir, hey, necesito a alguien que me apoye en este proceso, porque no soy capaz de hacerlo sola. Y este proceso, Qué para que lindo. yo pudiera verlo y Ujú. llegar a este cuento, fue porque también También tuviste tuve, ayuda. claro, tuve ayuda y le dije a un terapeuta que me apoyara en el proceso. Y Ujú. que hoy lo pueda ver, wow. Qué valiente, el coraje, definitivamente eres una mujer con coraje. Gracias. Además el poder de la conversación, ¿no? De soltarlo, de hablarlo, porque a veces estamos rodeados de tanta información, como decía en el cuento, de ahora la moda es el interior y entonces explorarte, interiorizar, pero hasta qué punto de verdad lo haces a conciencia, hasta qué punto de verdad eliges vaciarte de todo contenido, como dice el cuento, y reconstruirte, ¿sí? Si te preguntara hoy, eh, ¿cómo te sientes después de vaciarte literal, tanto físicamente como emocionalmente? ¿Qué me dirías? ¿Qué nos compartirías? Yo me siento plena, Ujú. feliz, me siento, uy, capaz, Qué lindo. valiente, ya, y al día de hoy digo fuerte, fuerte, Ujú. fuerte. Me siento fuerte aún
que tenga semanas que digo, ay no, estoy un poco sensible. No, pero somos humanos, eso nos pasa. Pero me siento fuerte, me siento capaz, vuelvo y repito, me siento, increíblemente poderosa. Qué lindo. Sí. Qué lindo, Marce, que nos compartas esto porque, wow, me inspira mucho tu historia porque digamos que en mi propia historia también tuve un tema médico y siento que y para los que nos escuchan, o sea, no tenemos que esperar o no tienen que esperar a que el cuerpo sea el que colapse y te diga o me pones atención o me pones atención, porque es que a veces es muy fácil mirar al otro, estar pendiente del otro, estar para el otro, pero ¿qué tanto estamos para nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos para el cuidado nuestro? Y Cari, hay algo súper importante y es que mira cómo la vida misma te lo vuelve a recordar, porque es que han pasado casi 4 años, porque eso fue el año pasado que lo vivimos en el club de amigas. Sí, fue lindo. Entonces fue 4 años que vuelve a mí un texto de estos tan lindo para volverme a decir, hey, ¿en qué momento estás en tu vida? ¿Cómo estás haciendo? ¿Te estás escuchando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo vas a gestionar? Sí. Entonces, aunque pase el tiempo y los años, mira que siempre la vida misma hace que vuelvas a conectar y encontrarte contigo. Si de repente estás como medio yéndote por otro camino, perdida, sí o sí, la vida vuelve como a aterrizarte y decir, bueno, por aquí es. Claro, como si se te olvida por dónde venga, haces el llamado. Sí. Ya para concluir, Marce, ¿cómo te va ya que encontraste en este camino a profundidad la conexión contigo misma? Cuéntanos un poco ya para terminar, ¿cómo se relaciona Marce ahora con otras mujeres, en la conexión con otras mujeres después de todo tu proceso? ¿Cómo lo ves ahora? Sin juicios, con mucho amor, me doy la posibilidad de conectar con ellas, de iguales, porque es que yo no soy más ni menos que nadie, y menos con las mujeres, ¿sí? Ya me puedo ver a través de ellas, y es muy lindo. Es muy poderoso. Sí, esa es la palabra, poderoso, porque hace que desde mi espiritualidad me pueda conectar con ese ser de luz que es el otro, igual que yo. Qué lindo porque todos somos luz y sombra y qué lindo que podernos finalmente conectar también desde la luz y aceptar que el otro también tiene sombras y hace parte de la humanidad. Qué lindo espacio, Marce, gracias. Es muy breve el tiempo, quisiéramos seguir conversando, hablar muchísimo. Honro tu historia, honro lo que nos compartes, te admiro y te admiro aún más ahora conociendo al detalle, y gracias por compartirlo y abrir tu corazón. Creo que esa es la magia también de este espacio. Gracias de verdad por estar acá. Ay, Cari, gracias. Es un espacio súper lindo y invitarlos a que lo repliquen. Que nos escuchen. Sí, y que muchas mujeres también tengan la posibilidad de ver que no están solas, porque no estamos solas, nunca estamos solas, nunca estamos solas, y que no solamente a nosotras nos pasan esas cosas, a muchas les pasa también. A muchas nos pasa, y qué lindo poder conectar, esa es la magia de la conexión. También te quiero invitar, después de escuchar tu historia, tenemos una sección en el podcast que se llama Lo que aprendí de una amiga, así que te invito a que la escuches. Lo que aprendí de una amiga. Al escuchar la historia de nuestras amigas, encontramos conexiones valiosas que se convierten en regalos para nuestra vida. Lo que aprendí de una amiga. Aprendí que el vacío que he experimentado unido a la historia de nuestra invitada no es negativo, al contrario, resignifico el concepto asociándolo a un estado quizás necesario para poderme ver desde la posibilidad de crear y conectar.
Aprendí que no debo esperar a que mi cuerpo colapse, a tomar tiempo para mi bienestar, para mi espiritualidad, para escucharlo, aceptarlo y que no debo minimizar sus señales, ni esperar a tener que parar de una forma dolorosa para evaluar lo que me incomoda, para mirar adentro, para revisar mis pensamientos, mis emociones, porque incluso por mi experiencia personal con un diagnóstico médico, fue la invitación que la vida me dio a revisarme internamente, a dejar de mirar afuera para por fin conectar conmigo misma. Aprendí que a pesar que afuera hacía tendencia a llenarse de cosas y de la múltiple información que hay, debo continuar construyendo mi identidad, esa que me hace ser única. Soy autónoma de elegir con qué lleno y vacío mi vida y por ende desde dónde me conecto con los demás y conmigo misma. Aprendí que no siempre estar llena, entre comillas, es sinónimo de plenitud, que puedo como mujer darme la oportunidad de vaciarme, de reconstruirme, de volver a empezar y que está bien mi vulnerabilidad y que más allá de lo superficial, la comunicación y conexión profunda la puedo encontrar si tengo el coraje de vaciarme de contenidos y buscar en lo profundo de mi ser lo que tengo para dar. Ahora sí, este es el final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Las historias que acá contamos hacen parte de la experiencia personal de cada una de las que intervenimos en la conversación. No damos consejos, solo compartimos lo que para nosotras es de valor, porque aunque nuestra vida no es un cuento, si fuese un libro, vale la pena leerlo. Historias entre amigas, el podcast. Mientras nos unan las historias, nos volveremos a encontrar. Producido por La Catapulta. Hasta pronto.